Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Piezas Bien. Respondiendo a una pregunta que me habéis dejado, bueno, sobre el error, el P0234 en un vehículo del grupo Bach, un motor, un BKD, ¿vale? Bueno, esto que tenéis en la foto aquí, esto es un motor, un BKD también, ¿vale? Bueno, un 2000 TDI. Bien, el problema que tiene es que te está diciendo que hay un exceso de presión en el turbo. Entonces el vehículo entra en modo de emergencia precisamente para proteger el motor. Pero no siempre viene el problema del propio turbo, ¿vale? Porque el turbo tiene un actuador del turbo que controla la apertura y cierre de los álabes. Estos llevan geometría variable, ¿vale? Luego tiene también una electroválvula que controla a su vez ese actuador del turbo. Luego tiene manguitos que pueden estar en mal estado, con fisuras, y se pierde por ahí parte del vacío que se crea, que se necesita de hecho para mover ese actuador del turbo. Y entonces el actuador del turbo, entonces el turbo pues no funciona como debe. También puede ser un problema pensar que en los turbos se funcionan por la salida de los gases de escape que mueven la turbina, y ahí hay mucha suciedad, hollín y demás. Entonces ese hollín puede llegar a obstruir, de hecho ocurre a menudo, ¿vale? Que se obstruyen, digamos, los álabes de la geometría variable. Claro, si se obstruyen no funciona bien el turbo, no abre bien, no cierra bien y puede quedarse en una posición, digamos, cerrada. Y claro, con presión cerrada, ya sabéis, cuando está cerrado, digamos que está en ese momento al máximo de rendimiento. Entonces, claro, si no puede soltar parte de esa energía por el escape, pues al final pues puede llegar a reventar el motor, ¿vale? Por eso, primero, antes de cambiar los turbos, que muchas veces se tiende a decir hay que cambiar el turbo, no. Hay que mirar primero de dónde procede la avería. Comprobar que al actuador del turbo, ¿vale? El actuador del turbo sería esta pieza, bueno, esto veis es el turbo. Comprobar que le llega ese vacío, que le llega bien. Luego ya habría que, bueno, os digo, le soltamos el actuador del turbo, se suelta y se comprueba que se mueve el control de los álabes, ¿vale? Ya con el actuador suelto se comprueba que se mueve bien. A veces lo movemos, dice no se puede mover, está obstruido. Entonces sabemos que lo primero, cuando está obstruido, lo que se hace es desmontar para limpiar, ¿vale? Porque muchas veces el turbo está en buen estado, lo que pasa es que está sucio simplemente. Y ya, hombre, si dices que el turbo sopla mucho, tiene un exceso de ruido ahí, que algo va mal, pues entonces sí, ahí ya posiblemente habría que llevar a comprobar el turbo y quizás cambiarlo. Ese es el peor de los extremos, pero muchas veces la avería, ya digo, puede estar en una fisura en un manguito, puede ser un problema con la electroválvula, puede ser un problema con el actuador del turbo, ¿vale? O que, como digo, que tengan sucios la zona de los álabes y estén ahí, que no puedan moverse bien, no puede actuar bien digamos, la geometría, y entonces el turbo tiene un exceso de sobrepresión, ¿vale? Por eso, antes de cambiar el turbo hay que comprobar todo lo anterior. Antes de ir a la avería más cara, hay que mirar todo lo anterior, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo el vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.